La Liga 3x3 llegó al final de su temporada regular tras disputarse la 10ª jornada el pasado fin de semana en el Tinglado 2 de la Marina de Valencia y definió así las posiciones para afrontar las finales que se disputan en un par de semanas y que nos darán a conocer tanto los campeones como las campeonas de la tercera temporada de la Liga 3x3. Pero antes de contarte quién terminó líder en ambas categorías de la clasificación general, así como quién ganó la jornada número 10, deja que me presente. Soy Flopball, la voz del 3x3, y si quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en España, en el mundillo del 3x3, ya sabes, deja un like y sígueme. Aunque ciñéndonos a lo deportivo, empezaremos por la categoría masculina, donde Valencia Basket, que llegaba como favorito, hizo valer la ventaja que le sacaba a sus inmediatos perseguidores y los únicos que le podían arrebatar el liderato en la general. Y sí, éramos nosotros, Big O Team. 3 temporadas, 3 segundos puestos. Eternos segundones. Y es que a Valencia Basket le servía con llegar a la 7ª posición, pero no contentos con ellos, no solo la consiguieron, sino que llegaron hasta la final, donde un inspiradísimo Marcos Reos, aparte de ser el más listo de la clase, fue el que hizo una exhibición antológica a nivel ofensivo para en la final conseguir el tercer título de la temporada para Argos Bats, tercer título en las últimas 4 jornadas, que le convierten en uno de los favoritos para afrontar esas finales de donde saldrá el campeón de liga. Más igualada y emocionante llegaba la categoría femenina, donde también 2 equipos optaban al primer puesto de la general, las líderes de Mérida, la Pulpería 2K Boca, y las valencianas de la Celeste. Estas últimas necesitaban que las extremeñas cayeran en semifinales y ellas conseguir el título de la 5ª jornada femenina, y el guión parecía escrito. Los resultados de la fase de grupos hicieron que ambos equipos fueran por la misma parte del cuadro, así que se llegaron a cruzar en unas semifinales que se definieron en una emocionante, dura, aguerrida, con todos los adjetivos que queráis, prórroga. Una prórroga que tuvo de todo: tensión, nervios, físico, jugadas polémicas. Un jugador de Lucía Reos que conseguía el objetivo de la Celeste, eliminar a Boca en las semifinales, pero para ello aún les quedaba unos deberes por hacer, y era conseguir el título en la final que les enfrentaría a las locales de Valencia Basket. Y adivinar qué, esa final también se decidió en una prórroga. Una prórroga en la que los nervios, la tensión y las prisas por intentar conseguir esa victoria hizo que un doble de Carmen Segura antológico pues les quitara la ilusión de llevarse el título honorífico de campeonas de liga regular, por lo que fueron las extremeñas que gracias a la victoria de Valencia Basket consiguieron el título de campeonas de liga regular. Así que ahora solo nos queda una cosa por conocer, y es quiénes serán los campeones y las campeonas de liga en esas finales que se disputarán en el Gijón Arena el próximo sábado 24 de mayo.